Hola queridos amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Deseamos desde nuestro canal Enseñanza Bíblica que estén iniciando un feliz día en compañía del Señor, en compañía de sus poderosos ángeles. Y que bueno, que tengan un lindo día hoy, que el Señor les bendiga en todas sus actividades, que hayan empezado un feliz inicio de semana, un feliz lunes. Y hoy nos toca meditar en el capítulo número 20 del libro del profeta Ezequiel. Y lo hacemos con mucho gusto, con un espíritu de oración, de aprendizaje, con el único propósito de que aprendamos juntos. Y es un viaje que hemos iniciado hace un tiempo atrás de leer la Biblia, un capítulo diario. Y queremos darle las gracias a aquellos que nos apoyan diariamente, que nos acompañan y pedimos si hay alguien que está recién iniciando este viaje junto con nosotros, que nos acompañes con su suscripción, también con un me gusta, con algún comentario. Recordemos que seguimos orando por ustedes, seguimos orando en nuestro grupo, en nuestro equipo de oración, así que dejen sus pedidos. Hay varios hermanas que están pasando momentos difíciles, sobre todo con esto de la enfermedad, de la peste. Así que queremos agradecer a Dios porque tenemos este equipo de oración que nos ayuda, hermanos, hermanas que dedican tiempo a la oración y con gusto lo hacen. Así que vamos a orar y vamos a iniciar el capítulo de esta ocasión. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, nuestro buen Señor, por regalarnos esta oportunidad de abrir tu poderoso manual. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a no tener la actitud del pueblo en dos generaciones, como se describe aquí, y también a aceptar o a tener una actitud correcta hacia la voz profética. Y queremos rogarte, Señor Jesús, que nos des el discernimiento para comprender las verdades bíblicas que se esconden en el capítulo de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el capítulo de hoy, como dijimos en la oración, hay dos generaciones que se habla. Van a ver ustedes en los versículos 1 al 17 se habla de la primera generación y luego en los versículos 18 hasta el versículo 32 se habla de la segunda generación. Tristemente, la primera generación se volcó, se entregó a la idolatría. La segunda generación fue convidada a no seguir los pasos de sus padres, de sus antecesores. Pero tristemente la Biblia dice que ellos también se entregaron a la idolatría. En los versículos 1 al 4 está la introducción del capítulo de hoy. Habla de que Ezequiel recibió la visita de los ancianos del pueblo para hacerle una consulta. Y Dios es interesante que dice, yo no los voy a recibir, yo no les voy a hablar, no les voy a dar orientación, no les entregaré un mensaje, no recibirán palabra alguna de mi parte. Y es interesante que Dios no responde, no porque Dios no responde, sino por el hecho de que Dios conocía lo que había en el corazón de estos líderes. Puede tomarse la palabra ancianos como líderes de Israel o también personas de edad. Es muy interesante que como Dios conoce el corazón, Dios al que tiene una actitud de no seguir la voluntad de Dios, Dios no le va a hablar a esa persona. Por eso es muy importante la disposición o la predisposición con la cual uno se acerca a la palabra de Dios. Aún escrito está. Dios, cuando ya la persona no va a recibir la palabra suya, Dios se niega a hablarle. Y es interesante que tanto en la primera como en la segunda generación se repite el mismo esquema. Dios tiene un plan, Dios les hace una petición, luego ellos actúan ingratamente y finalmente Dios revela su misericordia en, en favor del pueblo. En los versículos 5 al 6 habla
y también en los versículos 10 al 12, habla acerca del plan que Dios tenía: llevarlos a una tierra de bienestar, a una tierra de riqueza, a una tierra fructífera. En el versículo 7 específicamente, Dios le dice, y también en los versículos 27 al 29, hablando a esta primera generación, van a ver ustedes que Dios le dice a esta generación, y luego también del 30 en adelante le habla a la segunda generación, le dice que no siga la idolatría, que deje de entregar su mirada, que no siga los instintos de su corazón. Dios le pide a esta generación que se vuelva enteramente a Él. Versículo 8, versículo 13, 15 al 16, dice que ellos no valoraron el pedido de Dios, sino que se entregaron de lleno a la idolatría, haciendo sacrificios, elevaron o fundaron lugares altos donde implantaron o donde establecieron los cultos idolátricos. Y es interesante que Dios en el versículo 9, en el versículo 13, la última parte, el 14 y el 17, Dios, por amor a su carácter, a su persona, Dios extiende la misericordia hacia su pueblo. Dios cuida su imagen. Dios no quería hacer pasar por vergüenza a su pueblo ante las demás naciones. Como le dijo Moisés, ¿se acuerdan allí por Éxodo 32, 33? Moisés le dijo, pero Señor, ¿cómo vas a destruir a tu pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Los sacó para destruirlos? Señor, ten misericordia, por amor a ti. Y Dios describe acá que por amor a su persona, Él no va a destruir ni va a demacrar la fama de Israel. En la segunda generación Dios tiene el mismo paso. 18 al 20 Dios le dice el plan que tiene. Específicamente en el versículo 18 y luego en el versículo 30 van a ver ustedes que Dios muestra el plan que él tenía para la segunda generación. El versículo 21 dice que ellos se rebelaron, tristemente. Y luego en el versículo 22 Dios habla de la misericordia para con esta segunda generación. Aquí vemos una manera de cómo la historia se vuelve a repetir, cómo el ser humano no aprende de sus pasados, de sus antecesores. Qué triste es que el ser humano vuelva a caer en la pecaminosidad de los antepasados suyos. ¿Seremos como el pueblo de Israel que no aprendemos de los errores de los demás? ¿Será que tenemos que pasar también por la misma situación de dolor que pasaron otros? Ojalá que no. En los versículos 33 en adelante, específicamente hasta el 44, vamos a ver que Dios ahora va a hacer un nuevo éxodo. Dios va a nuevamente contarnos de los planes que tiene para su pueblo, sobre todo con bases de profecías, con bases condicionales. O sea, Dios tenía un plan de restauración para el regreso, para el futuro de Israel, de Judá, luego del cautiverio, y nos describe que esta propuesta estaba basada sobre profecías y promesas condicionales. En los versículos 33 dice, perdón, en el versículo 33 habla de que Dios los sacará con mano fuerte. Esto quiere decir que Dios los iba a sacar de manera grandiosa, de manera maravillosa, iba a hacer maravillas en su favor. En los versículos 34 al 35 habla del nuevo plan que Dios estaba haciendo. Dios habla acerca de, en los versículos 1 hasta el 32, de la primera y la segunda generación que no siguieron los caminos de Dios. Y luego
habla acerca de un nuevo éxodo, una nueva salida, un nuevo plan para su pueblo. Y en los versículos 34 y 35 habla de que Dios va a hacer dos cosas. Primeramente, Dios los va a sacar de ese lugar de cautiverio. Y luego Dios los va a llevar a un juicio al pueblo. Dios va a hacerlos ver el estado pecaminoso, injusto en el que el pueblo se encontraba. En los versículos 37 al 39 van a ver ustedes que Dios habla de dos grupos muy bien marcados. El versículo 37 utiliza la figura del pastor, utilizando la vara del pastor para seleccionar los cabritos de las ovejas. El versículo 38 habla de que Dios excluirá de entre el pueblo a los rebeldes, a los que no quieran estar en el Señor, a los que no desean estar en los caminos de Dios. Dice, los haré salir del país donde viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Dios les iba a dar libertad política, civil, pero no iban a entrar en su consulta personal y espiritual. En cuanto a ustedes, casa de Israel, dice el versículo 39, cada uno decida, cada uno elija. Dios, si el ser humano no quiere seguir sus caminos, Dios no puede hacer nada en favor del ser humano. Por lo tanto, Dios le dice al pueblo, si quieren, sigan su idolatría, sigan su pecaminosidad, sigan por los caminos tortuosos que ustedes quieren ir. En el versículo van a ver ustedes 40 al 44, habla acerca del remanente que queda en el pueblo de Judá y los planes que Dios tenía para y tendría en este momento el presente de Ezequiel para el pueblo de Judá. Dice, allí me servirá todo el pueblo de Israel, congregado enteramente en el pueblo de Israel, en el país. Allí los recibiré con agrado y aceptaré sus ofrendas, lo mejor de sus contribuciones y los dones que me consagren. Yo los recibiré a ustedes con un perfume de aroma agradable cuando los haga salir de entre los pueblos y los reúna de entre los países donde estaban dispersos, y por medio de ustedes pondré de manifiesto mi santidad a los ojos de las naciones. Nuevamente vemos el plan de Dios para con Israel, de que Israel fuera el transmisor de su verdad para las demás naciones. Las demás naciones escucharían por medio de la actitud, del testimonio, de la predicación de Israel, quién era el Dios de Judá. Dice en el versículo 43, allí se acordarán de su conducta y de todas las acciones con las cuales se han contaminado. Y dice, y sentirán asco de ustedes mismos a causa de todas las maldades que han cometido. Esta es una de las características del verdadero arrepentimiento, queridos amigos, queridos hermanos. Saben que cuando yo me acerco a Dios, veo mi impureza, veo la suciedad moral que tengo. Y esto es una de las manifestaciones de la verdadera actitud penitente que debe tener el adorador. Y ustedes, casa de Israel, sabrán que yo soy el Señor cuando actúe en favor de ustedes a causa de mi nombre. Y no según su mala conducta y sus acciones corrompidas. Nunca el favor de Dios se gana por acciones buenas. Las buenas obras no hacen nada en favor de el accionar de Dios para conmigo. Nunca las buenas obras fueron el impulso de la buena mirada de Dios sobre mí. Jamás. Lejos de eso, todos nosotros tenemos actitudes, comportamientos, estamos inmundos ante los ojos de Dios. El favor de Dios se gana porque Él es bueno. Yo tengo el agrado de Dios no por mis acciones, por lo que soy naturalmente, sino porque Él me amó y Dios es un Dios amoroso. En los versículos 45 al 49 es interesante
que hay versiones, por ejemplo, mi versión católica, es interesante que hay versiones que enfocan esto y colocan en el capítulo 21 esta porción del libro de Ezequiel. Y es muy interesante que en el hebreo también se ve esto. Los versículos 45 al 49 habla como de una nueva sección que Dios ahora va a hablar y se va a conectar más con el capítulo de mañana. Y se habla acerca de cuando hay pecado y el castigo llega a gran grupo de personas o a toda la comunidad de el pueblo. Y habla, dice, tú dirás al bosque del Negev, escucha la palabra del Señor. Así habla el Señor, yo voy a prenderte fuego y él consumirá todo árbol verde y árbol seco. Cuando llega el castigo, tristemente llega a todos. ¿Por qué? Bueno, lo veremos un poco más en el capítulo de mañana. Dice el versículo 48, todos los mortales verán que yo, el Señor, encendí ese fuego y ese fuego no se extinguirá. Aquí habla un poquito acerca del fuego eterno, que muchos hablan y cuestionan si el infierno existe y va a ser eterno. Bueno, es interesante que en el versículo 49, o podemos hablar un poquito del 48, el fuego eterno es eterno, no la materia. Cuando la materia terminó de consumirse, obviamente el fuego se apagó. El fuego no se lo podía apagar, pero la materia, cuando ya no hay más materia para consumir el fuego, se apagó. Hoy en día, Sodoma y Gomorra, eh, la profecía de Ezequiel sobre Judá, el sur, que dice, no está encendido fuego, sino que eso ocurrió en el pasado y culminó. Por lo tanto, la acción del fuego de Dios que se habla, por ejemplo, en Apocalipsis 20, va a terminar, no va a ser un fuego eterno. Cuando ya no hay más materia, cuando no hay más pecadores impíos que no se quisieron arrepentir, ya no hay más fuego para seguir encendido. Ya no hay más materia para que el fuego siga devorando. Queridos amigos, el pecado específicamente que se pronuncia acá es el del día sábado. Perdón, Ezequiel 20:12 y 20:20. Se habla de que el sábado era señal entre la criatura, entre su pueblo y el Creador. En la cuestión del sábado no es para el antiguo Israel. La cuestión del sábado es una identificación, un conectar especial con el pueblo de Dios y su Creador semanalmente, cada 7 días. Ese fue el pecado de Judá. Queridos amigos, ojalá que meditemos en el capítulo de hoy, que sea de bendición, que nos ayude a pensar, a reflexionar, un capítulo un tanto extenso, pero que sea de bendición para nuestras vidas. Desde ya que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videito. Será hasta luego.